Tomamos nuestras Biblias en esta mañana, mis queridos hermanos, y nos situamos en el libro de Éxodo. Ya su Biblia se debe abrir en automático, como me decían algunos, en automático se abre en el capítulo 14, pastor. Sí, está bien, déjala que se abra en el capítulo 14, pero vamos a leer un capítulo hacia adelante, el capítulo 15, versículo 22, a partir del versículo 22. Y no voy a decirle, y prepare su corazón para la palabra, ¿no? Porque desde que empezamos, ya empezamos a preparar el corazón para el Señor. Y algunos muchas horas antes, incluso desde el día de ayer, ya están santificando en sus corazones al Señor, ¿no? Dice ahí el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oír a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, estábamos no solo entonando, sino orando que tu unción sobre nuestras vidas, que sabemos que tu palabra está ungida, Señor, y no necesitamos pedir un adicional de unción sobre tu palabra, porque tu palabra es bendita y está ungida. Pero sí necesitamos una unción, no solamente para predicar tu palabra, sino una unción para oír tu palabra, Señor. Así que por eso levantamos esa alabanza, por eso levantamos esa oración de hace unos segundos atrás. Tu preciosa unción sobre nosotros, Señor, para que traiga entendimiento, tu espíritu nos pueda guiar una vez más a través de tu palabra, Señor. Y estas reglas que has ido mostrándolas, que vienen de un Padre lleno de gracia y de misericordia, podamos no solo guardarlas, atesorarlas en el corazón, sino verlas como las herramientas puntuales que en este tiempo, Señor, tú estás trayendo sobre nuestras vidas para saber qué hacer exactamente el día a día que vivimos nosotros. Padre, más allá de solamente clamar por esa unción, disponemos todo nuestro ser de manera integral para contigo. Concédenos, Señor, el poder ser receptores de la obra perfecta de tu Espíritu Santo sobre nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Eh, Estamos en esta octava parte de las reglas para cruzar el Mar Rojo. Y ninguno pensamos que estas reglas podían ser tan ricas y tan extensas. El texto es rico por sí mismo, hermanos, y es difícil poder cada domingo tocar una porción sin dejar fuera otras cosas que también muestra el texto. Este es el caso de este texto que vamos a tocar hoy, que no pretendo agotarlo. Es decir, estamos en esta octava parte de las reglas para cruzar el Mar Rojo, pero esta octava parte la voy a tener que dividir en dos, ¿no? Esta parte 8 la llamaría parte 8A y el próximo domingo la parte 8B, ¿no? Por darle una clasificación ordenada, ¿no? Hasta aquí, ¿qué es lo que nos ha mostrado el Señor? No sé, todos los padres aquí me entenderán perfectamente esto, y los hijos también, obviamente, y las hijas, porque todo padre que ama a su familia y que quiere lo mejor para su familia, siempre va a establecer reglas en la casa. No conozco ningún padre que tenga dos dedos de frente, ¿no? Que no tenga reglas puestas en la casa y que bajo esas reglas, estrictamente, en muchos casos, haya educado a sus hijos y a sus hijas. He escuchado el testimonio de hijos y de hijas y me incluyo yo, ¿no? Que en mi tiempo de niñez o adolescencia renegaba de las reglas de mi padre, pero al final resultaron buenas, como creo que para muchos de los mayores ya aquí me darán la razón, igual no nos gustaba que nos establecían reglas. Yo recuerdo, mi padre tenía una manera muy peculiar, no solamente las decía, las escribía, y no en tablas de piedra, no sé, agarraba un tremendo rollo de papel
Y él escribía numerándolas, ¿no? Regla número 1, tienes que limpiar tu cuarto, qué sé yo, de regla número 2. Y era un listón y lo pegaba ahí en una de las paredes de nuestro dormitorio. Entonces todos leíamos nuestras responsabilidades y nuestras reglas. En esa época, yo, qué sé yo, tendría 13, 14 años, y recuerdo bien esa lista, hermanos, odiaba esa lista, ¿no? Quería hacerla desaparecer, pero no podía, ¿no? Mi padre la había pegado ahí, eso era sacrosante esa lista, no había que respetarla de arriba a abajo, ¿no? Pero eso nos formó, a mí y a mis hermanos nos formó en carácter, en responsabilidad, como a muchos de ustedes seguramente. Entonces, no nos gustan las reglas, pero son necesarias para nuestra formación. Nuestro Padre Celestial utiliza el mismo recurso para con sus hijos. Las 9 primeras reglas en medio de comunicación, las 9 primeras reglas que aprendimos hasta aquí, son muy singulares, ¿no? Y son herramientas, como dije, percatarnos que la intención de Dios es traernos donde estamos, es muy importante para poder discernir bien lo que está ocurriendo alrededor. Cuando no nos damos cuenta de eso, no sabemos de dónde estamos parados. El sufrimiento no tiene sentido, el dolor no tiene sentido, la enfermedad no tiene sentido. La segunda regla, el hecho de preocuparnos por la gloria de Dios más que por nuestro propio alivio nos ayuda a enfocarnos, a caminar enfocados en la vida. Si nosotros descansamos enfocados en la gloria de Dios, dejemos que Él se haga cargo de lo demás. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es el principio, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. La tercera regla, reconocer a nuestro enemigo y no pegarle un ojo, pero mantener nuestros dos ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Eso no nos permite desviarnos o crear ídolos, hermanos. Ahora me voy a entender un poquitito en el mensaje de hoy. Pero que el clamor, la cuarta regla, el clamar a Dios es indispensable. Sin clamor, hermanos, ¿cómo nos mantenemos esa comunicación con el Señor? ¿Cómo mantenemos al tanto? Y no es porque Dios no sepa, Él espera que hagamos eso. Espera que lo busquemos, porque el clamor denota una necesidad de mantener el contacto con Dios. La quinta regla, el hecho de confiar en la fidelidad del Señor, nos saca absolutamente de confiar en la fidelidad del ser humano, que es falible. Por eso es mejor confiar en la fidelidad de Dios. La sexta regla nos enseñó que debemos seguir esperando en el Señor, pero también darle tiempo a que Él obre. Nuestros desesperados corazones siempre quieren más y siempre piden inmediatamente. Y como puso un ejemplo, un mensaje anterior, Dios no es un tendedero, donde yo entro y tiro la moneda y exijo y atiéndame rápidamente y deme lo que le estoy pidiendo. Dios no es el bodeguero, por si acaso. Dios es Dios. Él tiene un tiempo, una forma para obrar. Y Él va a obrar conforme Él vea que sea conveniente para nosotros. A pesar que nos cueste a nosotros comprender hasta cuándo, Señor. Y sí, todos creo que hemos llorado y le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿hasta cuándo todo esto? ¿Hay un tiempo para que termine? La respuesta es sí. Pero ¿cuándo, Señor? No escuchamos nada. El tiempo lo tiene reservado el Señor. Llegará el momento en que nos los muestre. La séptima regla, por eso nos anima a dar un paso de fe a la vez. Porque cuando damos ese paso de fe, es decir, confiando en el Señor, no confiando en la fe o confiando en mi paso de fe, no, es confiando en el Señor, ¿no? Cuando damos ese paso de fe, confiando en el Señor, Dios nos muestra el siguiente y nos abre la siguiente puerta y nos abre la siguiente puerta y no nos vamos a equivocar. Vamos a ver el camino abierto porque Dios nos está abriendo el camino. La octava regla por eso nos demanda ser sensibles, prepararnos. La sensibilidad no la traemos encima, la tenemos que trabajar. Mientras más contacto en la palabra y más contacto a solas con el Señor, nos volverá su presencia mucho más sensibles para ver su poderosa presencia donde quiera que estemos. Así estemos en el ojo de la tormenta, sabremos que el Señor está con nosotros, como dijo, como refinador de la plata, ¿no? Yo entro en el horno, está todo ardiente internamente, pero no está solo, estoy contigo. Y yo sé que Él está conmigo, como los amigos de Daniel, en ese horno ardiente, ¿no? Ellos vieron a Cristo con ellos. La novena regla nos guía a hacer lo que esté en nuestras manos, lo que esté al alcance de nuestras manos, lo posible para dejarle a Dios lo que es imposible que nosotros logremos hacer. Eso tempranamente la semana pasada el Señor nos enseñó. Hay cosas que no podemos manejar, mis hermanos. Hay cosas que no están en nuestro control. Debemos dejárselas al Señor, debemos soltarlas. Algunos insisten en querer arreglar, en querer. No está en nuestras fuerzas, está en las fuerzas del Señor.
y tenemos que descansar en Él. Vamos hasta un punto y luego dejamos que Dios se haga cargo. Pero eso nos lleva a nuestra 10ª regla en esta mañana. Mismos 10 mandamientos, pastor, no sé si solo serán 10. Siempre me hacen la pregunta algunos cuando me escriben, ¿no? Pastor, esta es la última regla. No lo sé, respondo siempre. No lo sé, porque yo no determino eso. Es el Señor el que está determinando estas reglas, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero el Señor, a través del libro de Éxodo, nos está caminando con nosotros, llevándonos por el mismo camino de aflicción e incluso incertidumbre en nuestros corazones como la nación de Israel, pero Él está con nosotros. Él está en medio de nosotros y nos está enseñando a cruzar este desierto tan terrible que nos ha tocado vivir. Eso nos lleva a nuestra 10ª regla en esta mañana. Tomen nota, por favor. 10ª regla para cruzar nuestro mar rojo. Deja que Dios transforme tus aguas amargas en aguas dulces. Deja que Dios transforme tus aguas amargas en aguas dulces. Mire, los estragos de la desilusión en el ser humano, en la vida del ser humano, son más dolorosos de lo que nosotros podríamos imaginar, más allá de lo que nosotros podemos concebir, aún experimentándolo. Leí el siguiente grafiti en una pared, quiero mostrárselo, espero que lo puedan leer. Este grafiti decía lo siguiente: no espero nada de nadie. No espero nada de nadie. Pero cuando yo leí ese grafiti, me quedé pensando y dije, bueno, de hecho, la persona que escribió ese grafiti, de hecho, que ha tenido que sufrir muchísimo, ha sufrido muchas desilusiones, tantas desilusiones en su vida, que por esa razón lo expresa de esa manera. No cree en nadie, no espera en nadie, no espero nada de nadie, por eso escribe. Eso lo escribió una persona sumamente desilusionada de la vida de las personas y de las circunstancias, y hasta probablemente de Dios. Y la palabra desilusión, mis hermanos, se halla en el vocabulario de todos los seres humanos, en el suyo, en el mío, en el de todos nosotros, porque todos hemos tenido sueños o planes o expectativas que nunca llegaron a cumplirse. Entre más grande sea el sueño, hermanos, entre mayor sea nuestra expectativa con respecto a ese sueño o a esos planes, mayor será la desilusión si no se cumple ese sueño y ese plan. De hecho, que usted puede saberlo. Entonces, la experiencia del ser humano, hablando de desilusión, porque en este tiempo sobre todo, hermanos, todos de alguna manera hemos caído en la desilusión. En algunos que se está prolongando, en otros se ha agravado, diría yo. Y se ha agravado tanto que hay gente que no tiene ni ganas de vivir, porque está absolutamente desilusionada de todo lo que está ocurriendo. Entonces, a veces, mis hermanos, y toco planos de donde nos toca experimentar esto, a veces la gente nos desilusiona. Es decir, la confianza voy a poner unos ejemplos para que me comprenda. La confianza, por ejemplo, que los padres depositan en sus hijos y estos los defraudaron, desviando sus caminos hacia una vida peor o hacia una vida absolutamente desobediente y rebelde. ¿Acaso eso no desilusiona el corazón de los padres? Por supuesto que sí. O la ilusión que puso aquella chica en su noviazgo y sin embargo su novio de pronto la termina bruscamente, termina la relación porque dice que ya no la ama, que pensó que la amaba pero que ya no la ama en realidad. ¿Acaso eso no desilusiona el corazón de esa joven? O la confianza que algunos hijos ponen en sus padres, o en el padre especialmente, esperando que éste los ame, los cuide, y sin embargo es el que más terminó dañándolos. El corazón de esos hijos evidentemente termina no solo destrozados, sino desilusionados. Pero no solamente las personas o la gente nos pueden desilusionar, a menudo nos desilusionan las circunstancias también. Hace unos años atrás, en uno de nuestros servicios de oración, el Señor me estaba haciendo recordar, en nuestra iglesia estoy hablando, una noche, y yo le invité, subió una hermanita para dar su testimonio. Fue muy corta, muy puntual. Ella nos comentó que a pesar que el tratamiento de cáncer que en ese momento estaba llevando había sido muy difícil para ella, para su vida, ella tenía la esperanza que el Señor la terminaría por sanar. Aún recuerdo sus palabras. Y todos nos emocionamos escuchando eso, y me incluyo yo, porque yo tenía a mi costado y estaba viendo cómo resplandecía su rostro cuando decía esto.
Por otro lado, el Señor me hizo recordar cuando mi esposo y yo fuimos a orar por una joven que también estaba cursando un cáncer. Y su familia nos dijo que Dios les había dicho a la familia que la sanaría de ese cáncer. Y cómo brillaban los ojos de esperanza de esta familia cuando nos dijeron esto. Pero ninguna de estas dos hermanas volvieron a estar con nosotros en la congregación. Ambas partieron en la presencia del Señor. Tal como se dieron las circunstancias, imagino la tremenda desilusión que cayó sobre el corazón de sus familias. De hecho, que hubo desilusión. Así son algunas circunstancias, mis hermanos. Usted esperó un ascenso, trabajaste duro para lograr ese ascenso, estabas seguro que tus jefes te iban a dar ese ascenso, pero al final terminan dándole ese ascenso a otro menos calificado que tú. Dime si eso no te desilusiona. O estabas segura que diste un gran examen para tu ascenso o tu ingreso, pero luego descubres que solo por fracciones de decimales alguien tomó el puesto para el cual tú estabas postulando, y te quedaste quebrada de corazón porque pensaste que tú estabas segura o seguro de que ibas a tomar ese puesto. Por fracciones, por milésimas de decimales, alguien tomó el puesto tuyo. Así son las circunstancias que nos desilusionan, mis hermanos. Constantemente recibimos estas circunstancias desilusionantes. Pero también podemos decir en tercer lugar que podemos ser desilusionados con Dios. Podemos desilusionarnos con Dios. Le pongo un ejemplo para que me comprenda. Una pareja oró por un hijo por muchos años. Cuando la joven quedó embarazada, esa pareja quedaron encantados por su bendición. Le empezaron a llamar su bendición de Dios. Prepararon el ajuar, como toda pareja ilusionada, con la cuna, la habitación, la pintaron todo con tanta esperanza, con tanta ilusión. Pero el bebé murió en el momento del parto. El hombre furioso dijo lo siguiente: ¿por qué Dios nos haría esto? Para mí Dios no vale nada. ¿Qué Dios nos haría esto? Evidentemente era la pregunta de un hombre absolutamente desilusionado, hermanos. Otra mujer oró por sus hijos. Por mucho tiempo oró por sus hijos y no recibió respuesta de Dios. Entonces esta mujer dijo: hace tiempo dejé de confiar en Dios. Hace tiempo dejé de confiar en la oración. Ni siquiera lo volví a intentar. No quiero otra desilusión, dijo. Y es que mucha gente se siente así. En estos tiempos es muy probable que haya mucha gente, o usted esté al borde de esa desilusión, de decir algo parecido. Gente desilusionada con Dios. ¿Cómo fue la desilusión de Israel? Esto es lo interesante, mis hermanos. Estamos hablando de que estamos viviendo en un contexto de desilusión palpable, hermanos. Creo que la nación de Israel, la experiencia de desilusión de Israel nos puede dar grandes lecciones. Cuando Israel vio a abrirse el Mar Rojo delante de ellos, pónganse en ese momento, por favor, fue no solamente impresionante, jamás en su vida hubieran imaginado que ocurriera algo así. Imagínense cómo en su corazón, en el corazón de los israelitas, en una fracción de segundos, pasaron del miedo aterrador. Recuerden que está en un miedo aterrador que les hizo decir: socorro, Señor, porque los egipcios estaban a sus espaldas. En fracción de segundos, su corazón del miedo pasó a la esperanza gloriosa de ser salvados de ese peligro en el que se encontraban, en fracción de segundos. Inmediatamente después de que el milagro del Mar Rojo se culminó o se dio, ya estando al otro lado del Mar Rojo, después que se cerró el mar y eliminó a todo el ejército egipcio, todo Israel entonó una canción de alabanza a Dios. Éxodo capítulo 15, en el capítulo donde nos encontramos, a partir del versículo 1 hasta el versículo 18, nos muestra ese tremendo cántico de alabanza a Dios. Y lo levantaron con tal euforia, mis hermanos, que parecería que con la fuerza que levantaron ese cántico de libertad, este pueblo, libertado por el Señor y habiendo experimentado un gran milagro delante de sus ojos, parecería que a través de ese cántico, este pueblo iba
a creerle a Dios siempre. Este pueblo iba a ser fiel al Señor siempre, iba a creerle a Dios en toda circunstancia. No importa lo que pasara, iban a seguir con el Señor. Porque, ¿por qué nos da esa impresión? Por la forma en que cantaron. Le leo algunos versículos. El versículo 2, fíjese, dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre lo enalteceré. No cualquiera dice eso, hermanos. Versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Fíjese el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y mire cómo cerró el cántico. Este es un cierre espectacular. Versículo 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. Uno puede pensar, wow, este pueblo está tan comprometido con su libertador que no importa lo que pase, va a seguir detrás de su libertador con ese mismo entusiasmo. Pero no fue así. Mire, luego ese poderoso cántico que estamos leyendo en fracciones, este poderoso cántico pasó a ser un leve susurro en la boca de los israelitas. Las alturas del éxtasis en el que estaban cuando cantaron este cántico, por lo que habían experimentado el cruce del Mar Rojo, duró muy poco, porque pronto cayeron en las profundidades. Fue una desbarrancada, mis hermanos, cayeron en las profundidades de la desilusión. Póngase en la experiencia de ellos. Enfrentar un desierto ardiente bajo el sol, porque estaban en pleno desierto. Cuando cruzaron el Mar Rojo, se dirigieron al sur de la península sinaítica. Y todo eso son desiertos, hermanos. Enfrentar un desierto ardiente bajo el sol del oriente, mis hermanos, es terrible. Mi esposa y yo estuvimos del otro lado del Mar Muerto, en el lado de Israel, y estuvimos ahí como a mediodía y el calor era, y no corría ni aire. Ninguna bandera se movía, imagínense. Y la salitrosidad del Mar Muerto que se evapora, pues es vapor salado y se impregna en la piel. Es horrible, es terrible. Pero ya, eliminando esa vaporosidad salada en pleno desierto, así estaba. Ahora, no solamente está caminando en el desierto, sino con cargas personales, todos sus enseres, animales, niños, ancianos. No era una tarea fácil de realizar, hermanos. Y encima, la necesidad de que no había agua. No había agua. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días estuvieron buscando un oasis para saciar su sed. Los exploradores que siempre enviaban de adelanto, ¿no? Exploradores, no hallaban indicios de ningún oasis, no había ningún lugar que les diera esperanza. Y la preocupación fue creciendo. El miedo otra vez empezó a tocar las puertas del corazón de las almas de todo el pueblo. La desesperación empezó a ganar sus mentes nuevamente. Miren, en escasos 3 días, después de estar cantando un cántico, como hemos leído, poderoso, comprometido, consagrado al Señor, exaltando a su poderoso libertador, otras estaban de miedo, otras estaban dudando de todo, otras estaban dudando de Dios. 3 días antes nada más estaban diciéndole al Señor: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 3 días antes estaban diciendo eso. Y ahora, sedientos, desesperados, empezaban en sus mentes a desconfiar nuevamente de su libertador. Tenemos un año encerrados, hermanos. No sé cuántos de ustedes han empezado a desconfiar del Señor. Pastor, encima no me responde. Encima se han muerto parientes míos. Encima sigo viendo que se siguen muriendo alrededor. Y Dios no responde. Díganme si no somos susceptibles a desconfiar del Señor. Ahora se da cuenta qué importante que mi esposa y yo hayamos orado por ustedes como familias. Qué importante antes de la oración haya leído ese Salmo 77. Qué importante que antes de leer el Salmo cantamos, recordando que las promesas del Señor siguen en pie y en ti, solamente en ti, podemos seguir confiando en ti porque tú estás haciendo tu perfecta voluntad. Ahora entiende esa secuencia, porque era importante regresar la mente de todos ustedes al Señor. ¿Para qué? Para que no desconfiemos de Él. No desconfiemos de nuestro libertador.
Es posible, mis hermanos, que la nación de Israel empezara a murmurar entre ellos primeramente, porque así nace el murmurio, ¿no? La queja entre ellos de que Dios los había abandonado a su suerte, que no le interesaba a Dios el sufrimiento que estaban teniendo. Yo ya me imagino algunos padres que tenían niños más pequeños cargando, sedientos, diciendo, no, Dios, ¿cómo este Dios no tiene misericordia de mis hijos? Porque los padres son así. U otros que tienen los padres ancianos, ¿no? Que los estaban ayudando hasta a caminar en pleno desierto, ¿no? ¿Cómo va a tener a su pueblo así, a mi padre, a mi madre? No, ¿cómo es posible? 3 días antes estaban diciendo, ¿quién como tú, Señor? Y 3 días después estaban quejándose con sus mismos labios. Pero cuando estaban en estas cavilaciones, hermanos, de pronto alguien gritó, ¡agua! De pronto alguien gritó de los que iban en avanzada. Empezaron a gritar, hay un oasis 2 kilómetros hacia adelante. Imagínense cómo en medio de esas cavilaciones negativas, de quejas, de murmuración, de desconfianza en el Señor, de pronto otra vez como que se enciende la esperanza, ¿no? De pronto la esperanza renace y viaja, ¿no? Como una corriente eléctrica. Alguien se entera en la cabeza, agua, grita que hay un oasis, como reguero corre. Estamos hablando de casi 2 millones de personas en el desierto. Los padres ilusionados empiezan a animar a sus hijos, ánimo hijo, solamente 1,5 kilómetros más y vamos a tomar agua. Imagínense a los más jóvenes, porque los más jóvenes son los más vehementes, no corriendo hacia las fuentes de ese oasis para ser los primeros en llegar, a lanzarse y tomar agua. Imaginen, por favor, por unos segundos, a esos jóvenes y a los hombres mayores también, llegando desesperados, ilusionados a esa fuente, arrojándose a las fuentes y cogiendo con sus manos el agua para llevarla a sus labios. Alguien dijo una vez, mis hermanos, uno mismo es culpable, dijo, uno mismo es culpable de sus desilusiones por crear expectativas tan altas con personas tan básicas o con cosas tan básicas, como el agua, por ejemplo, o como Moisés, que era un hombre común y corriente como los demás. En ese instante, lo que quiero llamar su atención es que en ese instante, para la nación de Israel, estaban confiando en algo tan básico como agua y en alguien tan básico como Moisés. Pero a pesar de su voraz sed, como decía, imagínense esos jóvenes arrojándose y tomando desesperadamente en sus manos el agua y llevándosela a sus labios sedientos, a pesar de su voraz sed, ninguno de ellos pudo tragar el agua. Tuvieron que escupirla inmediatamente de su boca. ¿Por qué? Porque el agua estaba amarga. Era imposible, estaba tan amarga que era imposible beberla. Éxodo capítulo 15, versículo 23, dice, llegaron a Mara y no pudieron beber. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces dice el versículo 24, agrega que automáticamente el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La frase el pueblo murmuró, mis hermanos, nos puede dar una idea ya de la actitud de la nación de Israel, pero también de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Este pueblo regresó en automático a la queja. Entonces imagínense a la gente, ¿no? Preguntándose, murmurando entre el pueblo, ¿no? ¿Por qué Moisés permite que suceda esto? Dice. ¿Por qué Moisés permite que esté sucediendo? Dice, ¿por qué Dios está jugando así con nosotros? ¿Por qué primero nos ilusionó haciéndonos cruzar el Mar Rojo y librándonos de los egipcios para luego traernos a estas aguas que no se pueden ni beber? ¿Por qué Dios reanima nuestros corazones para volverlo a desalentar? ¿Acaso no hubiera sido mejor no hallar un oasis que haber encontrado uno lleno de agua como este, pero cuyas aguas no se pueden ni siquiera beber? Son imbebibles. Qué cruel que es Dios. ¿Por qué nos hace esto? Sus palabras podían ser muy legítimas, hermanos, equivocadas, pero eran honestas. No sé si todos, si hubiéramos estado junto con ellos, hubiéramos dicho lo mismo. Es más, yo creo que hay muchos que están diciendo lo mismo hoy en día, ¿no? ¿Por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios está jugando con nosotros? Primero saca a mi pariente de UCI y ya teniéndolo recae y luego se muere. ¿Qué está haciendo? ¿Está jugando con nosotros? Y oramos y clamamos a Dios y pensamos que Él nos había respondido. Esas aguas amargas, queridos hermanos, son difíciles de tragar. Son imbebibles para muchos.
¿Por qué Israel se quejó de esa manera, hermanos? Yo hablaba que hay grandes lecciones que tenemos que sacar. Tenemos que aprender. Esta no es una historia para dormir. Esta no es una historia para arrullarnos y pasar el día. No, acá hay lecciones. ¿Por qué Israel se quejó de esa manera? Porque no comprendían que habían propósitos de Dios que se estaban desarrollando. Porque no comprendían que Dios estaba cumpliendo esos propósitos en la vida de ellos. ¿Y cuál era el propósito de Dios con ese episodio específicamente? Lo leemos en el versículo 25 con claridad. Dice, allí les dio, habla de Dios, ¿no? Allí les dio estatutos y ordenanzas, y subraya esta frase que es importante. Este es el propósito de Dios. Allí los probó. Voy a usar esta frase que es conocida para todos ustedes. Allí les tomó examen. Era el momento del examen, hermanos, era el momento de la prueba, pero no de cualquier prueba, no de cualquier examen. Este era un examen a nivel superior que revelaría la seriedad del compromiso de Israel y la fe para con el Señor, y que sacaría a la luz lo que realmente había en el corazón de Israel. Dios es muy sabio para eso. Dios utiliza las crisis, Dios utiliza las enfermedades, las pandemias, utiliza las desilusiones para mostrarnos realmente lo que hay dentro de nuestro corazón, hermanos. ¿Qué creían? Mis hermanos, las desilusiones, y lo pongo por escrito allí, las desilusiones revelan nuestro carácter, nos permiten saber quiénes somos en realidad, nos permiten ver las fallas de nuestro carácter. Es por eso que las desilusiones o decepciones hacen que crezcamos en fe o que nos quejemos con ira e incredulidad. Una de dos. No hay 100 cosas posibles, no. O crecemos en fe o nos quejamos en incredulidad y enojados para con Dios. Veámoslo de esta manera, mis hermanos, se los explico de esta manera, les pinto el cuadro de esta manera. ¿Quién llevó o quién guió a Israel a Mara? Fue Dios. Si Dios los llevó a Pijijarot y Dios abrió el mar rojo y los hizo cruzar, Dios los guió hasta Mara. Ellos mismos, hermanos, ellos mismos no eran los que forjaron su camino en el desierto para llegar a Mara, no. Cada paso que daban lo daban bajo el liderazgo de Moisés, sí, pero sobre todo dirigidos, se recuerde, por la columna de humo que iba delante o la columna de fuego en las noches, que era la misma presencia de Dios. Entonces, así que Israel estaba siendo guiado en persona por Dios. Así que Israel estaba justo en el centro de la voluntad de Dios, siguiendo el mapa de Dios. Y cuando se hallaba siguiendo el mapa de Dios, se encontraron con esta dura prueba en Mara. Pregunto, mis hermanos, a todos ustedes, creo que la gran mayoría hemos pasado por esa experiencia. ¿A cuántos de ustedes les alegraba saber en el colegio, o en la universidad o el trabajo, les alegraba saber que ya se acercaba la fecha para el examen final? A mí no, hermanos, por si acaso, ¿no? No sé usted, ¿no? No conozco, o por lo menos no he visto a ninguna persona que dijera, yupi, ya viene el examen, ¡ah, qué feliz! Soy el hombre más feliz sobre esta tierra. No, no sé de nadie que haya dicho eso, más bien hora de examen, la preocupación, y se entra en tensión y decimos, oh, no, examen. ¿No es cierto? Usamos esa frase porque no nos gusta. A este pueblo, Israel, le costó comprender y aprender que Dios no solo planea nuestros éxitos, el cruce del Mar Rojo, eso es un éxito. Oh, sí, Dios lo hizo. ¿Qué Dios como Jehová? El cántico, ¿no? Pero les costó comprender que no solamente Dios planea esos éxitos, sino que también planea nuestros fracasos. La llegada a Mara y el no poder saciar su sed. Es interesante, hermanos, que podamos nosotros vernos a la luz de esa experiencia de Israel en Mara. Y lo resumo de esta manera. Escúchenme con atención, por favor. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, estuvimos muchísimo tiempo esclavos en tierra de Egipto, ¿sí o no? Tierra de pecado. Dios nos vio en nuestra desgracia, como vio a Israel, envió a su propio Hijo para libertarnos, como envió a Moisés para sacarlos. Jesucristo vino y le creímos. Creímos que era el enviado del Señor, que es Hijo de Dios, que es Dios y que Él es que nos reconciliaría con el Padre. Y nos sacó hacia la libertad Cristo Jesús cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Y desde entonces, mis hermanos, Él nos ha abierto tantos mares rojos en nuestra vida
para librarnos una y otra vez de diversos peligros. Nos ha mostrado su poder en más de una oportunidad. Nos ha mostrado que el control de Él es permanente, nada se le va de las manos. Ha cambiado nuestro lamento en danza muchísimas veces. Nos ha mostrado la forma de cómo debemos vivir. Es decir, la columna de su presencia delante de nosotros siempre, hermano, nos ha guiado, aunque nosotros hayamos sido ciegos de no verla delante de nosotros, aún en este tiempo y bajo toda circunstancia. Y de pronto, después de todas estas experiencias de varios años, el Señor dice, muy bien, hora de dar examen. Y desata toda esta pandemia. Y nos ponemos incómodos. Y nos empezamos a quedar. Y nos parece un momento de amargura. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, que al reaccionar así, estamos mostrando solamente lo que hay en el interior de nuestro corazón. Mis hermanos, si no se dio cuenta, en medio de una pandemia mundial, este es el momento que Dios diseñó para tomarnos un examen. Estamos en medio de un examen de fe, iglesia. Estamos en medio de un examen de fe. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo vamos a reaccionar como iglesia? Observe la reacción de la nación de Israel y tomo todo lo que hasta aquí, las reglas que el Señor nos ha dado. Observe cómo Israel ante esta tremenda prueba, ante este tremendo examen, cómo quiebra las reglas que hasta aquí hemos aprendido. Y le hago un recuento rápido. Por ejemplo, no entendían que Dios los llevó a Mara, no entendían que esa era la voluntad de Dios, que estaban ahí en Mara porque Dios los había guiado hasta ahí. No estaban pensando en darle la gloria a Dios, estaban pensando en su bienestar solamente. No mantuvieron sus ojos en su libertador, no. Sus ojos estaban puestos en Moisés, estaban puestos en el agua, en otras cosas. No clamaron correctamente al Señor, solamente estaban murmurando en lugar de clamar a Dios. No confiaron en la fidelidad de Dios, es más, ni siquiera la vieron. No le dieron espacio a Dios para que Él obrara en su tiempo. Ellos querían que ya en ese momento solamente a Dios les interesaba que Dios les trajera agua para saciar su sed. Dejaron de dar pasos de fe. No se sensibilizaron para ver la presencia de Dios ahí en mar con ellos. A tal punto que no vieron a Dios ahí en Mara y Dios estaba en Mara. No le dejaron a Dios ese imposible. ¿Se dan cuenta cómo quebraron todas las reglas que aprendimos hasta aquí? Iglesia, hoy estamos ante nuestro propio Mara. Quiero recordarte, iglesia, que estamos ante nuestro propio Mara. Y todos hemos bebido de estas aguas amargas, hermanos. Y hemos descubierto que no nos gusta esta situación. Y vemos a muchos agotados. Vemos a otros fallecidos, a otros desfallecientes, a otros sin fe, a otros enojados, a otros desilusionados con Dios. Nos cuesta creer, hermanos, nos cuesta creer que sea Dios quien nos ha guiado a esta situación que estamos viviendo. Y ahora nos cuesta creer que Dios nos está tomando un examen de fe. Lecciones de la nación, de la desilusión de Israel, hermanos, hay muchísimas. Pero estas por ahora son suficientes, creo yo. Miren la reacción de esta nación. Miren la reacción de esta nación. Yo oro y espero que nuestra reacción como iglesia no sea así. No sea así. ¿Qué nos enseña la desilusión de Israel? Escarbemos un poco más en esto. ¿Qué nos enseña la experiencia de este pueblo? ¿Por qué Dios le da, mis hermanos, tanta importancia a la desilusión como herramienta? Me refiero para develar lo que hay en nuestros corazones. ¿Por qué para Dios es importante esa herramienta? ¿Por qué la desilusión es tan importante para Dios en su programa? Déjenme llamarlo así, en su programa de estudios en el cual nos tiene a cada uno de nosotros aprendiendo. La escritora americana Annie Dillard, en uno de sus libros, escribió lo siguiente. Ella dijo, no tienes por qué sentarte afuera en la oscuridad. Sin embargo, si quieres mirar a las estrellas, descubrirás que necesitas esa oscuridad. Las estrellas no la exigen ni la demandan. Los que son de la sierra, o los que algunos han estado en la sierra, qué precioso cielo se ve en la sierra en las noches, ¿verdad? Pero para ver la hermosura de ese cielo estrellado, una de nosotros estuvimos con mi esposa hace unos años en Oxapampa y estuvimos en la noche, es todo oscuro aún las calles. Y yo recuerdo que nos detuvimos en un senderito y
y nos sentamos hasta casi nos echamos para ver el cielo, y era un cielo espectacular, estrellado, pues. Pero para ver las estrellas tiene que haber el contraste de la oscuridad. Y uso las palabras de esta escritora: las estrellas no exigen oscuridad, no demandan de la oscuridad simplemente está ahí, pero ellas resplandecen en medio de la oscuridad. ¿Usted no cree que el Señor en medio de la prueba no espera que su iglesia resplandezca en medio de esta oscuridad, en medio de esta amargura? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, hermanos. Pero es difícil, pastor, lo sé. Sabemos que es muy difícil. ¿Por qué cree que hemos orado por usted en esta mañana? ¿Y por qué es difícil? ¿Cuáles son estas grandes enseñanzas de la desilusión de Israel? Aquí le va la primera. Anote, por favor. Primera enseñanza de la desilusión de Israel. La desilusión pone a prueba nuestro enfoque, hermanos. La desilusión pone a prueba nuestro enfoque. Cuando sus esperanzas de la nación de Israel se estrellaron contra el piso, porque se estrellaron, ahí en Mara se estrelló contra el piso, lo que había en sus corazones de Israel quedó expuesto. Cuando empiezan a murmurar, simplemente es como una tomografía, ¿no? Esto es lo que realmente hay en el corazón de Israel. Ante un apuro como el que estaban pasando en ese instante, ¿no? Pensaron más en saciar sus necesidades que en seguir confiando a Dios. Esto es importante, lo repito. Ellos pensaron más, o sea, su prioridad en su mente era saciar su necesidad en vez de seguir confiando en el Señor. Hermanos, el orden es que yo puedo estar muy apremiado con una necesidad, pero debo seguir en la prioridad de mi mente, debe estar mi confianza en el Señor primero. Porque si no está primero mi confianza en el Señor, entonces la necesidad de pronto se va a volver hasta un ídolo. Creo que no, hermanos, creo que no debemos culpar a la nación de Israel fácilmente, porque es probable que nosotros, sobre todo los que tienen hijos pequeños, los que tienen padres ancianos, también habíamos pensado primero en el agua en pleno desierto. Primero hubiéramos pensado en saciar nuestra sed. O sea, estoy diciendo esto para no ser tan drástico de, ay, esta nación pues rebelde, ay, qué barbaridad, ¿por qué no podían confiar en el Señor? Claro, si está sentado cómodamente en su sala, en un cómodo sofá, puede levantarse y tomar todo el agua que quiera, pero piensen en la situación que estaban viviendo ellos. No era nada sencillo. Capte esto, por favor. Nuestras necesidades, hermanos, cualquiera que sea, voy a generalizar, cualquier necesidad, cuando nosotros nos enfocamos con desesperación en ellas, dejamos de enfocarnos en Dios. Esa es una ecuación sencilla, mis hermanos. O sea, yo en una necesidad me enfoco desesperadamente en esa necesidad. Y cuando giro a enfocarme en esa necesidad, ya dejé de enfocarme en Dios. Y al perder mi enfoque hacia Dios, entonces perdemos confianza en automático para con el Señor. Entonces nuestra necesidad se vuelve más apremiante todavía. Y eso no nos deja pensar con cordura. Entonces, nuestros diálogos internos, el jueves estaba hablando acerca de esto, nuestros diálogos internos, nuestras conversaciones con nosotros mismos, nos conducen a peligrosas conclusiones finales. Eso le ocurrió a Israel. Israel concluyó que Dios los había abandonado. Pero 3 días antes estaban diciendo que Dios como tú, poderoso en obras. Pero 3 días después estaban pensando, nos ha abandonado. Están pensando, no, a Dios no le interesa nuestra necesidad, nos quiere matar de sed. Nos estamos dando cuenta, mis hermanos, que estaban pensando mal de Dios. 3 días después de exaltarlo, adorarlo, estaban pensando mal de Dios. ¿Qué va a ocurrir de acá 1, 2 días o 3 días más adelante? Si Dios no quiera, pero si tenemos que pasar la experiencia amarga de tener que beber de las fuentes de Mara de una manera amarga por algo que ocurra a nosotros o a nuestra familia, tengamos que ver cuál va a ser nuestra reacción después de en esta mañana haber hasta llorado y adorarle al Señor y razón de vivir. Cuando yo no tenía, tú me la diste, Señor, y hemos estado adorándole al Señor con todo nuestro corazón. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué va a pasar dentro de un mes? ¿Qué va a pasar a fin de año? ¿Va a seguir adorándole igual, hermano, hermana?
Esta es la primera lección que aprendemos de esta experiencia de Israel en esta desilusión, porque la desilusión pone a prueba nuestro enfoque, pone a prueba nuestro enfoque. Primera lección a aprender aquí es, cada vez que ponemos toda nuestra esperanza en alguien o en algo, corremos el riesgo de desilusionarnos, hermanos. Cada vez que ponemos toda nuestra esperanza en alguien o en algo, corremos el riesgo de desilusionarnos. Ejemplo, si usted pone toda su confianza en los años que tiene en la empresa que está trabajando, creyendo que le va a dar así un ascenso que lo anhela porque esto representa un mayor sueldo, pero cuando ese ascenso se lo dan a otra persona, ¿cómo se siente usted? Desilusionado, ¿verdad? Porque usted puso su esperanza en su trabajo, su confianza en su trabajo. O usted como padre o madre, si pone toda su esperanza en su hijo, en su hija, que va a ser un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, a través de su profesión o a través de toda la fe que usted le vació en su corazón y le enseñó, hasta que ese hijo, esa hija crece, hasta que ese hijo embaraza a una joven antes de casarse, o hasta que esa hija se embaraza antes de casarse, ¿cómo se siente usted como padre, como madre? ¿Desilusionados o no? ¿Por qué? Porque usted puso toda su esperanza en sus hijos. ¿Por qué se siente desilusionado y dolido? Porque su enfoque, o mejor dicho, hablemos que está mal enfocado, ¿no? Está desenfocado. Usted está enfocado en su jefe, en su trabajo. Enfocado, esperanzado en su jefe, él me va a dar el ascenso. Él me conoce años, sabe que estoy capacitado, sabe que lo merezco. Está enfocado en su jefe, no está enfocado en el Señor. Esté enfocado en sus hijos, toda su esperanza está en sus hijos. ¿Y cuántos padres hay que viven por sus hijos y por sus hijas? Lo dan todo por sus hijas, cuando deberían estar enfocados en el Señor Jesucristo. Si esté enfocado en Cristo, las personas o las circunstancias, escuche por favor, si usted está enfocado en Cristo y solamente en Cristo, las personas o las circunstancias podrían fallar, podrían equivocarse, podrán pecar las personas contra usted, pero usted, como está enfocado en el Señor Jesucristo, el golpe será menos duro, no se va a derrumbar, no va a haber todo perdido, no va a menguar su fe. Esa es la diferencia, hermanos. Caso contrario, obviamente, si su esperanza, todo su enfoque está en sus hijos, en su jefe de trabajo, en su cónyuge, en su banco, qué sé yo, en todo lo que tiene ahorrado, mire, todo eso puede fallar. Todo eso puede fallar. Todas esas personas pueden pecar porque no son perfectas. Lo que quiero decir, queridos hermanos, es en qué estamos enfocados o en quién estamos enfocados en estos tiempos. ¿Está enfocado usted en su trabajo? ¿Está enfocado en sus hijos? ¿Está enfocado en la vacuna? ¿Está enfocado en este o en aquel candidato presidencial? Cuando decimos enfocados, hermanos, estamos diciendo que estamos poniendo toda nuestra esperanza y confianza en algo o en alguien. Eso significa estar enfocados en algo o en algo. Fíjese, por favor, el enfoque de la nación de Israel. Otra vez regreso a la nación de Israel. Estamos aprendiendo de ellos. Todo su corazón estaba puesto ¿dónde? En el agua que necesitaban para saciar su sed. Toda su esperanza estaba puesta en el agua. Pero no solo tenían sus esperanzas en el agua, sino que también estaban puestas toda su esperanza en la persona de Moisés, su líder. Les impresionaba el trabajo de Moisés, les impresionaba la personalidad como líder de Moisés, les impresionaba todo lo que vieron hacer a Moisés delante del faraón, les impresionaba el poder haber visto a Moisés levantar su vara ante el mar rojo que se abría, les impresionaba todo eso. Y eso los hizo pensar, todo lo que vieron en Moisés les hizo pensar que Moisés era el que tenía las respuestas y las soluciones a todas sus inquietudes y necesidades. Su enfoque estuvo en su líder. Hermanos, ustedes nos pueden querer amar mucho a todos sus pastores, a su líder del grupo de encuentro y multiplicación, a sus tutores, todo lo que quieran, pero su enfoque no puede estar en nosotros. Su enfoque debe estar siempre en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos falibles. Yo le puedo fallar a cualquiera de ustedes, sus tutores le pueden fallar a cualquiera de ustedes, y es más, ya ocurrió en muchas oportunidades. Ahí está la prueba.
Después de Mara, la nación de Israel se sintió totalmente desilusionada, hermanos. Por eso leemos en el versículo 24, seguimos en Éxodo capítulo 15, el pueblo murmuró contra Moisés. Por eso leemos eso. El pueblo murmuró contra Moisés, porque primero era la admiración y cuando falla el líder, se sienten desilusionados con el líder. Entonces, ¿qué pasa? Murmuran contra él. Pasaron de la admiración hacia Moisés, pasaron a la queja contra el líder. Siempre ocurre así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la gente pone sus ojos en los líderes o pone sus ojos en las cosas. Y ahí no debe estar nuestro enfoque, mis hermanos. Lección número 1. Entonces no vaya a olvidarlo, o si no la anotó correctamente, cada vez que ponemos toda nuestra esperanza en alguien o en algo, corremos el riesgo de desilusionarnos. Lección número 2. Si su fidelidad, si su fidelidad, o perdón, si su felicidad depende de otra persona, si su felicidad, si ser feliz para usted le hace dependiente de otra persona, cualquier persona, se expone usted a una desilusión. ¿Me explico? Miren, recuerda usted que la Biblia dice que no hay nadie bueno. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo desarrolla este concepto. No hay nadie bueno, no hay nadie justo sobre esta tierra. Eso significa que todos, absolutamente todos, pueden llegar a desilusionarnos, justamente porque no hay gente perfecta, no hay gente buena. Eso significa que si yo pongo mi esperanza en una persona X, pensando que esa persona, que de ella o de él depende toda mi felicidad en esta vida, mi hermano, mi hermana, prepárese usted a sufrir una gran decepción, una gran desilusión. Prepárese. ¿Por qué existe tantos padres desilusionados con sus hijos o con sus hijas? ¿Por qué existen tantos padres así? Porque se enfocaron, les decía hace un instante, en ellos en lugar del Señor. Se enfocaron en sus hijos, en sus hijas, viéndolos como perfectos, esperando una vida o reacciones perfectas. Pero les recuerdo que son hijos imperfectos, pero pusieron todo su enfoque viéndolos como perfectos, entonces en sus hijos descansaba la felicidad de los padres. Por eso es que cuando los hijos fracasan o pecan contra sus padres, los padres se sienten infelices, desilusionados. Por eso. ¿Por qué existen tantas parejas matrimoniales desilusionadas? Porque se enfocaron en su cónyuge y no en Cristo. Pensaron que su cónyuge o en su cónyuge hallarían la felicidad que necesitaban y por eso pensaron que de su cónyuge dependía su felicidad. Entonces, cuando su cónyuge fracasa en su rol, cuando hierra, cuando peca, cuando se equivoca, entonces el otro cónyuge se siente infeliz, desilusionado, desilusionada. En una lista de 10 razones por las cuales fracasan los matrimonios, según los especialistas, ¿cuál cree usted que ocupa el primer lugar? En una lista de 10 razones para el fracaso matrimonial. ¿Sabe cuál es la primera razón? Las expectativas no realistas. Las expectativas no realistas. Es decir, me caso en la expectativa de que mi cónyuge me hará feliz. Me caso y voy a tener hijos porque ellos me van a hacer feliz. ¿Se da cuenta? El enfoque lo estamos poniendo en las personas, no en el Señor. La gente espera, hermanos, que su cónyuge o sus hijos hagan solo lo que Dios puede hacer, es decir, hacerlos felices. El mundo, hermanos, el mundo tiene sus propias estrellas sobre las cuales pone su confianza y esperanza. El mundo tiene sus propios líderes, renombrados, encumbrados, a los cuales admira, y en ellos pone su confianza y su esperanza. Algunos ponen su confianza en su empresa, otros ponen su confianza en el banco que maneja sus finanzas, otros ponen su confianza en sus habilidades para los negocios, para el deporte, para la música, etc. A otros ponen su confianza en sus posesiones materiales, otros ponen su confianza en sus amistades, otros en su pastor, otros en su familia, otros en el futuro presidente. Porque todos ellos piensan, las personas, y creen que esas personas en las cuales están poniendo toda su esperanza, o en esas entidades o recursos, harán solo lo que Dios es capaz de hacer, es decir, darles paz, hacerlos felices y prósperos. Creemos que las cosas, esos recursos, van a hacer eso en nuestra vida, pero la verdadera felicidad solo la encontramos en Cristo Jesús, solo Dios puede darla.
Olvidamos que solo Cristo debe ser la única estrella que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Él es el único que merece todo nuestro afecto. Él es el único digno de nuestra confianza y esperanza, hermanos. No las personas, no las entidades, no los recursos. El gran rey David tuvo muchísimas experiencias dolorosas como las de Mara. Él muchas veces tuvo que desembocar en varias maras, probar las aguas amargas de Mara, pero nunca terminó desilusionado de Dios. Es por eso que encontramos salmos como el Salmo 62, versículo 5, por ejemplo, donde él dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de él viene mi esperanza. De él viene mi esperanza. Él no confiaba en sus ejércitos, en su habilidad como guerrero, no confiaba en otros países para aliarse, para luchar contra sus perseguidores. No, dice, ¿de quién venía su esperanza? Del Señor. El apóstol Pablo, miles de años después, él enseñó escribiendo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo dijo, ya que han resucitado con Cristo, dijo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es enfoque, hermanos. Esto es enfoque en estos tiempos. Mis hermanos, no olvidemos, aún el agua, voy a decirlo de esta manera, aún el agua no debe ser más importante para nosotros que Dios mismo. Aún la vacuna, para contextualizar, no debe ser más importante para nosotros que Dios mismo. Esto es lo que Israel no comprendió. Toda su fe estaba puesta en Moisés, el líder, y toda su esperanza estaba puesta en el agua para saciar su sed. Y qué curioso, ¿no? Estamos justo en esa coyuntura como país. Toda la fe del peruano está puesta en uno de los dos posibles candidatos a la presidencia por los cuales tenemos que votar en segunda vuelta. Y toda su esperanza está puesta en la vacuna para saciar su necesidad de protección contra el virus. Interesante, ¿no? Estamos justamente en esa coyuntura. Entonces Israel, cuando se arrodillaron para beber las aguas del Mara, ese enfoque errado los hizo reaccionar mal contra Moisés. Reaccionaron con ira, con queja. ¿Por qué? Porque las cosas no habían salido como ellos suponían. El agua va a saciar nuestra sed. Dios utiliza, hermanos queridos, anote esto, por favor, lo pongo por escrito. Dios utiliza la desilusión como un instrumento para recordarnos que en nuestras vidas existen ídolos que debemos derribar. Cuando ponemos nuestra esperanza y fe fuera de Dios, en lo que nos hayamos enfocado, se convertirá en un diosecillo para nosotros. Cualquier cosa o cualquier persona, hermanos. Cuando nuestra fe y esperanza la sacamos fuera de Dios, de hecho que la colocamos en algo o en alguien, por eso la sacamos de Dios. Y en lo que la coloquemos, habremos levantado un diosecillo. Pero, hermanos, la desilusión no solamente pone a prueba nuestro enfoque, sino que también la desilusión pone a prueba nuestra fe y la desilusión pone a prueba nuestra fidelidad. Pero ese es tema de la próxima semana, ¿no? Aquí estamos viendo que la desilusión pone a prueba nuestro enfoque. Algunos de ustedes de repente se han desenfocado. Dios está volviéndolos a enfocar. Pero también la desilusión pone a prueba nuestra fe. Pero también la desilusión pone a prueba nuestra fidelidad. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, mis hermanos. Concluyo, hermanos, en esta mañana. Si usted va al Salmo 73, usted va a encontrar uno de los salmos que no escribió el rey David. Lo escribió un salmista llamado Asaf, ¿no? Asaf fue un salmista cuyo enfoque de vida, a pesar de ser un salmista del Señor, de componer cánticos para que la congregación adorase a Dios, a pesar que pasaba mucho tiempo reflexionando en las escrituras para sus composiciones, pero por alguna razón, un día cambió su enfoque en su mente. Y cambió su enfoque de la persona de Dios a las demás personas. Ya no estuvo mirando al Señor, sino estuvo mirando a las demás personas, en especial a los que no eran fieles seguidores del Señor, a los impíos. Y de pronto se puso a observar toda la vida de los impíos. Empezó a usar mayor tiempo viendo la vida que hacían, que no hacían, que les pasaba, si prosperaban, etcétera, etcétera. Y mientras más los observaba y veía la aparente prosperidad de la vida de ellos,
más desilusionado se sentía para con Dios. Porque se decía a sí mismo, Asaf, Dios no hace nada para parar esta vida de estos impíos. ¿Qué tal gracia? Ellos prosperan, les va muy bien, no sufren, etcétera, etcétera. Y nosotros, los que sí somos fieles para con el Señor, no nos van tan bien las cosas. ¿Dónde estaba mirando Asaf? No estaba mirando al Señor. Cuando Asaf recobra el enfoque de la persona de Dios, ¿y cuándo ocurre eso? Salmo 73, versículo 17, es un gran versículo, hermanos, aleccionador para nosotros en este tiempo de desilusiones. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, cuando él entró en el santuario de Dios, que es la misma presencia del Señor, entonces comprendió el fin de los impíos, el destino de los impíos. Cuando él entiende esto, llega arriba a su gran conclusión. ¿Cuál es su gran conclusión? Versículo 25 y 26 del Salmo 73. Dice el versículo 25-26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? La siguiente, por favor. Esta es la conclusión de esa. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Le dice a Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué gran conclusión. En ese momento, mis hermanos, se acabó la desilusión para con Dios en el corazón de Asaf, porque se dio cuenta que Dios sí tenía un plan y propósito para todos los impíos, así como lo tiene para sus hijos. Que Dios sí tiene un plan y un propósito para cada habitante de esta tierra. Entendió Asaf que Dios no solo tiene un plan de acción, sino que tiene el control de todo lo que está ocurriendo dentro de ese plan. Hermanos, eso significa, este es espero un gran anuncio para el corazón suyo. Esto significa que incluso los maras que nosotros encontremos en nuestro peregrinaje por esta vida son parte del plan de Dios. Nunca se olvide de esto. Por más amargas que sean las aguas con las que nos encontremos, está dentro del plan de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, cuando usted se halle sediento con una nueva fuente de aguas como las de Mara, y al beberla siente el amargor de estas, como el que estamos sintiendo con esta pandemia, no olvide que esa sed no saciada siempre nos lleva a Dios y nos enfurece contra Dios o reafirma nuestra fe contra el Señor y seguimos esperando en Él. Una de dos. Hermanos, nada, absolutamente nada revela más el verdadero estado de nuestros corazones que cuando somos privados de alguna necesidad básica. Por favor, escuche esto. Nada revela más el verdadero estado de nuestro corazón cuando somos privados de alguna necesidad básica. Es allí donde sentimos lo amargo de ese trago. Pero, ¿cuál será nuestra actitud? O renegamos de Dios, como le decía, y de lo que nos está pasando, o vemos al invisible con nosotros en esas fuentes de aguas amargas y confiamos en lo que Él va a hacer. Incluso le empezamos a preguntar, ok, esto es muy amargo, Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde es la salida? ¿Cómo te glorifico en medio de estas aguas amargas? Son preguntas que enfilan hacia las reglas que Él nos ha dado. ¿Sí? Yo creo que tenemos que orar, mis hermanos, para poder terminar y volver a reafirmar, hermanos, que nuestra esperanza solamente está en el Señor. ¿Por qué? Porque de Él viene no solamente la justicia, sino la provisión en su tiempo de vida. Por eso de nadie más debemos depender, solamente de Él, porque Él sigue siendo la fuente, Él es la roca. Él, podemos caminar confiadamente en estos tiempos, mis hermanos, otra vez, viendo al invisible con nosotros en medio de estas fuentes de aguas amargas que nos ha tocado vivir. Ore conmigo, por favor, ore conmigo. Pero antes de orar, y cuando, o mejor dicho, cuando usted empiece a orar y le empiece a decir, Señor, yo reafirmo que mi esperanza solamente está en ti, a pesar de este momento difícil que estamos viviendo, pero quiero que mi esperanza esté en ti. El siguiente cántico te va a ayudar en tu oración. Lo hemos cantado tantas veces, mis hermanos, estaba diciendo, ya yo perdí la cuenta, pero después de este mensaje, yo creo que el cántico tiene un significado totalmente nuevo en nuestras almas. Espero que sí. Oremos ahí, por favor. Oremos ahí.
Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos ser sensibilizados, Señor, por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra, no solo para creer lo que tú nos has mostrado, Señor, sino sobre todo porque la lección de la nación Israel, como dice tu palabra, las cosas han quedado por escrito para enseñanza nuestra. Y no queremos caer ni en la murmuración ni en la desconfianza para contigo en primer lugar, Señor. Líbranos de este pecado. A pesar que la situación que estamos viviendo en la actualidad, la situación que está viviendo muchas de las familias por las cuales hemos orado en esta mañana, Señor, con mi esposa, Señor, seguramente son apremiantes, algunas tan preocupantes, pero Señor, creo que esto los está confrontando con su propia fe. Si la desesperación y la angustia está no solo ganando el corazón, sino los está o las está controlando, significan que no están confiando en ti. ¿En quién van a confiar, Señor? ¿En quién van a confiar? Señor, que todos podamos salir probados y aprobados de este examen, Padre. Esa sería nuestra oración en esta mañana. Y que ninguno de nosotros viva una vida desenfocada de tu presencia, Señor. Padre, que podamos verte en todo momento, en todo tiempo, aún en medio de nuestras maras, saber que tú estás ahí conforme a tu promesa con nosotros, Señor. Y que, Señor, hay una obra que todavía no has terminado, pero que la vas a terminar, Señor. En esa confianza seguimos esperando en ti, Padre bueno. Sosténnos con tu diestra de justicia como lo has hecho hasta aquí, Padre, para con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo y algunos de nuestros invitados que probablemente también han sido confrontados con tu palabra. Señor, llévales a descubrir que ya basta de estar buscando en personas o en diferentes situaciones, circunstancias, Padre, la esperanza que necesitan. Basta que acudan a ti, que entreguen su vida a ti, entonces tendrían todo ganado, Señor. Es tu garantía, Padre. Es tu garantía. Todo lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Nuestra felicidad y la provisión para ella también, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana que podemos cerrar este tiempo juntos, sí, no fuera de tu presencia. No cerramos nuestra actitud de mantenernos delante de tu presencia. No, Señor, eso se debe mantener. Cerramos simplemente este tiempo de vernos. Gracias por permitirnos vernos, Padre, como iglesia al menos, de saber que estamos sostenidos por ti, de saber, Señor, que tú has sacado a varios de los que estaban mal, por los cuales oramos, Señor, y verlos ahora de verdad es causa de gozo y de gratitud para contigo. Gracias por lo que estás haciendo con tu casa, Padre bueno. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.